mi reseña un poco tiene que ver con lo que mencionó Adrián y lo que mencionó Leo, pero bueno, pensar que el color eh, fue, fue pensado, fue concebido desde Platón, ya él pensaba acerca del color. Sin embargo, los modelos que nosotros trabajamos en general son a partir de Newton. Piensen que Newton estuvo en el siglo XVII, ¿sí? Fue un físico y si recuerdan, es el que trabajó el espectro lumínico y la descomposición de la luz con los 7 colores del arco iris. Muy cercano a él, en el siglo XVIII, esto, no tan científico y ya tomando en cuenta al sujeto, o sea, a nosotros, personas que vemos el color y ciertas cuestiones psíquicas que pueden llegar a aparecer a partir de mirar esos colores. Llegado el siglo XIX, empiezan a enriquecerse los modelos científicos relacionados con Newton, y ahí lo tenemos a Maxwell y a Oswald, que los mencionó Leo. Maxwell es un físico científico y Oswald un químico. Ahí también lo integro un poco a Gaby, con lo que hablaba de la química, que son los que proponen sólidos, son los que proponen ciertas variables del color, ¿sí? En donde empiezan a aparecer la idea de saturación y la idea de valor dentro del color. En el siglo XX hay gente que sigue con estos modelos científicos y entonces tenemos el sólido de Coopers ya adaptado desde lo técnico a cuestiones que tienen que ver con el mundo digital, pero también tenemos en el siglo XX a Albers, a esta persona que voy a presentar ahora de alguna manera, que trabaja desde las experiencias visuales del color. Él dice que es docente de la Bauhaus y es teórico del color y de la imagen en general y artista plástico. Junto con él, en la Bauhaus, está Klee y Kandinsky, que también son importantes, que también tienen, e Item, que todos ellos tienen teorías del color, que las piensan siendo docentes de alguna manera, pero bueno, lo interesante para mí que plantea Albers, a diferencia del resto, es esta cuestión de la relatividad del color, apoyándose un poco en la teoría del color que había planteado Goethe. Bueno, a partir de acá voy a hacer un poco la presentación de Albers, en donde él plantea que el color es el más relativo de los medios que usa el arte. Habla de cierta inestabilidad en el color y que en realidad la única forma de apreciarlo es en contexto. Los sólidos, esos que había mencionado, más científicos, buscan aislar el color y clasificarlo en una relación que difícilmente vamos a ver cuando miramos una pintura, ¿sí? O una composición que contenga colores. Bueno, lo que dice Albert con respecto al color, como primera observación que hace, es que es difícil de recordar exactamente, con precisión, y de nombrarlos, ¿sí? Muchas veces tenemos el inconveniente de nombrar ciertos colores. Nos pasa, muchas veces los llamamos neutros, son colores que nos cuesta decir si simplemente es un azul, un verde, o los colores que nosotros nombramos del círculo cromático, y entonces le ponemos una serie de adjetivos como para que la persona que nos está escuchando imagine cuál es el color que estamos queriendo nombrar. Bueno, el color a partir de la experiencia es lo que va a estar trabajando Albers y diferencia una cuestión que tiene que ver del hecho físico
distinto al efecto psíquico del color. Y ahí es en donde, por eso hice alusión a los modelos anteriores cromáticos, en donde muchas veces todos los que siguen un poco la corriente de Newton, lo que buscan es pensarlo como un hecho físico. Bueno, lo que plantea son relaciones de interdependencia con el color, Albers. Estas relaciones, ¿qué quiere decir relaciones de interdependencia? Que el color no se puede pensar en forma aislada, no se puede pensar solamente en relación al resto de los colores, sino que también entran en el juego otros factores que tienen que ver con la forma que tienen esos colores, con la ubicación, o sea, con la vecindad, la cantidad que se refiere a la extensión y recurrencia, o sea, la extensión, cuánta superficie abarca ese color, y la recurrencia tiene que ver con cuánto se repite dentro de la composición, la cualidad, que tiene que ver con intensidad lumínica y cromática, y la acentuación, que tiene que ver con los límites que se unen o que se separan. Todo esto es importante, estas relaciones de interdependencia, porque aparte son las que vamos a intentar trabajar en estos 3 trabajos de color que vamos a estar haciendo en este nuevo módulo. Las influencias modificantes que tenemos, Gise, pasa un poquito, ahí va, gracias. La intensidad lumínica relacionada con el claroscuro y la intensidad cromática, que tiene que ver con los matices posibles dentro de una tonalidad. Por ahora voy a llamar tonalidad a lo que podemos llamar también tinte, croma. Todo esto lo digo por si en algún momento nos escuchan a nosotros nombrar de alguna otra forma, pero lo que quiero que les quede muy, muy en claro, que lo que vamos a estar trabajando son intensidades, intensidades cromáticas e intensidades lumínicas. Todo esto que yo ahora se los estoy nombrando así, ahora lo vamos a ver con ejemplos un poquito más adelante. Avanza. Bien. Intensidades cromáticas. Acá Albert se refiere a, él habla el azul dentro de los azules, el rojo dentro de los rojos, menciona la rojicidad dentro del rojo, y entonces acá lo que tienen que pensar, que ahí estamos viendo una serie de grupos de azules y de rojos que modifican intensidad cromática y a la vez intensidad lumínica. Seguí avanzando en... Bueno, esto de intensidad lumínica. Albers lo que dice acá al respecto de la intensidad lumínica, que el color tiene valor, pero él en su experiencia en clases trabajó con los estudiantes que ya conocían bastante del color, que trabajaban pintando, y se dio cuenta que es muy difícil dentro del color pensar el valor, que muchos de los estudiantes que él tenía en sus cursos confundían el valor. Y para eso hay una forma de verificar, que después se las puedo llegar a mostrar de alguna manera, que es apoyar superponer un cuadrado de un color con respecto al cuadrado del otro, dejarlo un tiempo, levantarlo, y la persistencia que nos queda del color ese que superpusimos nos va a dar que sea el rinconcito ese más claro o más oscuro, de acuerdo a cómo es ese rincón, es el valor que tiene el color que no sabíamos qué valor otorgarle.
esa experiencia después creo que es importante como para la tengan en forma gráfica, se las voy a estar pasando. Pero lo que habla él es que la intensidad lumínica en principio es muy difícil de poder detectar de alguna manera dentro del color. Siguiente, bueno, ahí un poco, perdón, lo que mostraba recién Gise tiene que ver con lo que mostró antes Leo en la pantalla con respecto a la relatividad del color o en este caso del valor. Este es un experimento que trabajan, Albert siempre trabajaba con papeles recortados, no trabajaba con pintura porque decía que lo importante era que entiendan la relación cromática desde la percepción fundamentalmente. Y bueno, y esto es algo que él hacía con recortes de diarios sobre un papel de gris medio, en donde lo que buscaban comprobar ahí, que ese gris medio para la parte superior se aclara, en el medio se une y para la parte inferior se oscurece en relación a los cuadrados que habían a los rectángulos que cortaron del gradiente que va de valores bajos a valores altos. Pasa al siguiente, Gise. Siguiente, ahí va. Bueno, acá Albers menciona a las mezclas aditivas y sustractivas como mezclas facturales, ¿sí? Y dice que la mezcla aditiva es mezcla directa de luz proyectada, como mencionaba antes Gaby, y que la mezcla sustractiva es de mezcla indirecta de luz reflejada. Lo que estamos viendo en estas imágenes que comparte la pantalla Gise, la mezcla que vemos arriba de los violetas, azules violáceos, es sustractiva, la mezcla que vemos abajo es aditiva. La mezcla aditiva siempre tiende de alguna manera a aclarar, la mezcla sustractiva tiende a oscurecer. Si nosotros mezclamos todos los colores en una mezcla aditiva, ¿sí? Mezclamos luces de todos los colores, vamos a llegar al blanco. Si mezclamos esto dentro de lo sustractivo, vamos a llegar a un gris de valor bajo. Lo que dice también él, que existe otro tipo de mezcla, que es la mezcla óptica, que se trabaja con un disco en movimiento, en donde se ponen los colores, en donde ahí sí se puede lograr el gris medio, ¿sí? El que está equidistante del blanco y del negro. Lo que estamos viendo al costado, en el margen derecho de la imagen, es una situación de transparencia que en realidad no es real, sino que lo que hace Albers ahí con sus estudiantes es buscar una mezcla imaginada, la llama él, ¿sí? A partir de dos colores progenitores, buscar un intermedio. Ese intermedio lo llama mezcla media cuando es equidistante de los dos progenitores. Sí, sí. Bueno, acá es un poco para mostrarles cuestiones que tienen que ver con la relatividad del color. En el primer caso que vemos ahí, de las retículas verdes sobre un fondo amarillo y otro bastante con cierto azul, lo que está tratando de demostrar es cómo funciona un mismo color con distintas relaciones de fondo. Por ahora vamos a estar hablando de fondo, después eso del fondo lo vamos a eliminar dentro de la propuesta que vayan a hacer ustedes.
Bueno, ese que les estoy contando, lo que está mostrando es cómo un color funciona como dos colores diferentes, ¿sí? En los dos ejemplos de al lado, el del rojo y ese color, o esos ocres bastante claritos y esos tierras, y en el del margen derecho, estamos viendo cómo dos colores diferentes funcionan como un mismo color. Él a eso lo llama sustracción del color, que no tiene que ver con la mezcla sustractiva. En la sustracción del color, lo que dice es que de alguna manera el fondo que estamos trabajando absorbe parte del color, el color que estamos agregando absorbe parte del fondo. Ahí están, perdón, si se volvió un poquito, ahí está un poco la comprobación de lo que estoy diciendo, ¿sí? En el rojo y ese color beige, clarito, cremita, digamos, vamos a ver cómo los primero esas dos líneas, direcciones diagonales, se ven como un mismo color y después más abajo está la comprobación cuando las ponemos en situaciones diferentes, cómo cambia, ¿sí? Piensen que el color que está trabajando sobre el fondo rojo es el que es más amarillo y que el color que está trabajando, perdón, es el más tierra y el color que está trabajando sobre el crema es el más clarito. Sí, pasemos al siguiente. Bueno, esto tiene un poco que ver con el primer trabajo que les vamos a proponer hacer en esta experiencia de seguir las propuestas de Albers, como para pensar la relatividad del color. Y lo que está haciendo ahí es un trabajo de vecindades, de alguna manera, en donde vamos a ver siempre los mismos colores distribuidos de maneras diferentes y eso hace que la composición y el recorrido y nuestra atención cambie con respecto a la imagen. Son dos ejemplos diferentes en principio de lo mismo. Sí. Bueno, acá un poco lo que plantea tiene que ver con organización espacial. La organización espacial que nos da idea de cuestiones de cómo armar este espacio, cómo construir este espacio artificial que hacíamos mención en el primer cuatrimestre. Y entonces voy a empezar por la de la derecha. Lo primero que vemos ahí son nociones que tienen que ver con lo que había mencionado de transparencia, en donde el que estoy hablando tiene que ver con las mezclas de azul y verde, que nos dan un intermedio, y en donde vamos a ver que la del medio es la que tiene la mezcla media. Mezcla media me refiero que es equidistante de los dos progenitores, o sea, del azul y del verde. La de más arriba vamos a ver cómo el azul predomina por sobre el verde. Entonces eso nos da una idea de que el azul está encima del verde. En la de abajo es lo contrario, en la última de todas. Vamos a ver cómo el que predomina es el verde y entonces nos da como una idea de que el verde está por encima del azul. Todas estas son
cuestiones que las estamos pensando de alguna manera e imaginando a partir de haber elegido los colores como ustedes van a estar haciendo. No es que puso 2 acetatos y trabajó con la transparencia. Bueno, los otros 2 ejemplos que estoy mostrando ahí, tal vez se pone más en evidencia lo que me refería con respecto a la espacialidad. ¿Sí? Van a ver en el primero de la izquierda cómo en esa modulación que hay de rojo y del amarillo, hace que nosotros veamos cómo el amarillo empieza a despegarse en la medida que vamos bajando en la imagen. Esto es un pasaje mediante intervalos, ¿sí? De intensidad lumínica y cromática. Bueno, a ver el siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, antes de Warhol quería también hacer referencia con respecto a lo que dice Albert de la organización espacial. Él pone ejemplo a Cézanne como un pintor que trabaja esta organización espacial poniendo límites más suaves y límites más duros, generan cercanía y lejanía con los mismos colores. Bueno, también hace mención a una serie de cuestiones que no quiero confundirlos ni extenderme, pero habla en la naturaleza del color laminar, del color volúmico, y hace referencia a Klee con las acuarelas. Y bueno, por eso les dimos el libro como para que lean, les recomendamos los primeros capítulos del libro que son fundamentales para entender esto que estoy diciendo yo en este momento, que está ahí en el libro, y porque aparte quedan cosas que no les estoy contando y que también me parece que son sumamente interesantes como para entender la relatividad del color. Acá lo que les voy a mostrar es un artista plástico, Andy Warhol, que de alguna manera me parece representativo para lo que ustedes van a estar trabajando. La imagen esa que ven ustedes ahí tiene que ver, la anterior, tiene que ver con la técnica que él utiliza, que es y entonces, y me parece importante pensar esto, porque acá la técnica también es determinante en las decisiones que toma el artista con respecto a su producción. Warhol trabaja la idea de serie muy fuertemente y de repetición. Entonces, pasamos a la siguiente imagen. Y ahí lo que quiero mostrar es que no sé si ustedes conocen la técnica de serigrafía, tiene que ver con una técnica del grabado, en donde lo que está trabajando en estas imágenes son simplemente 5 yablones, 5 imágenes que él después va a estar superponiendo. Y esas imágenes le da la posibilidad de estar cambiando el color en cada uno de esos yablones por cada pasada que él está haciendo. Entonces, la imagen que ustedes ven es siempre la misma, si bien de alguna manera él utiliza, en este caso de serie, un formato cuadrado, que me parece importante esta decisión y bastante inteligente desde el artista, porque van a notar que ahí hay ciertas operaciones de rotación y de desfasaje de la imagen. Por ejemplo, en la cuarta
de arriba, empezando de izquierda a derecha, van a ver cómo ahí tal vez no coinciden los yablones, porque lo que está haciendo es rotar parte de la información. Igual que los fueras de registro que trabaja. Lo que ustedes van a tener que hacer de alguna manera, él está cambiando acá la paleta, pero lo que me parece importante que con esos 5 yablones nos está proponiendo composiciones completamente diferentes si las pienso desde el recorrido visual, eso que vimos en el primer cuatrimestre cuando analizábamos sus composiciones y les pedíamos que propongan el recorrido, analicen el recorrido visual que veían dentro de sus imágenes. Bueno, por eso es que traje en este momento este artista plástico a cuento en la teórica. Bueno, pasamos al siguiente y entonces hasta acá es mi exposición breve con respecto al pensamiento de Albers, porque no quiero extenderme, me interesa que si entendieron parte de esto está buenísimo, si necesitan preguntar o que repita algo no tengo ningún problema. Y entonces después ya meternos en lo que va a ser el trabajo que ustedes van a tener que hacer. Si alguien quiere preguntar algo hasta acá. ¿Entendieron? Bueno, gracias por responder. Eh, buenísimo. Igual pueden aparecer preguntas y está todo bien, vamos a estar respondiendo también con sus trabajos. A veces trabajando aparecen nuevas preguntas. Buenísimo, muchas gracias por responder. Me encanta. Bueno, bien ahí. Seguimos entonces. Me quedo más tranquila porque tenía mucho miedo de enroscarlos y que no entiendan lo que les quería contar. Así que bueno, seguimos adelante con lo que ustedes van a estar haciendo en estas 3 clases que vienen. Vamos a tomar un poco eso que les mencioné de Albers, que tenía que ver con las relaciones de interdependencia, ¿sí? De forma, ubicación, cantidad, cualidad y acentuación. Y vamos a proponer 3 piezas diferentes. Una en donde nos vamos a enfocar de alguna manera en la distribución y vecindad. La otra en donde vamos a estar pensando el pasaje y contraste, que ya lo estuvimos viendo de alguna manera en relaciones de valor, pero todavía no en relaciones cromáticas, y tratando de modular las intensidades, ya sea lumínicas y cromáticas, como para poder cambiar el recorrido. Y lo último que vamos a estar haciendo son 2 piezas de acentuación. En las 3 movimientos que vamos a estar haciendo, la búsqueda de los 3 trabajos tienen que ver con lograr cambiar la lectura a partir del color, ¿sí? Sin cambiar su esquema estructural. Acá me estaban preguntando si la presentación se va a subir. Está todo grabado y después Sí, cualquier cosa. sí, hola, buenas, Sí. ya llegué. No, está subida a la página, ¿sí? Ahora cuando termine la charla la habilitamos, esto mismo que dio Estela. Y después grabamos, le subimos la charla grabada. Bien. Ahí les digo de qué imagen parten. No sean tan impacientes, por favor.
lo que vamos a estar trabajando, entonces, lo primero que vamos a estar trabajando es distribución y vecindad. Y para esto de distribución y vecindad, de dónde es que salen, es de un nuevo encuadre. De un nuevo encuadre que va a ser una toma fotográfica y en donde ustedes deberían aplicar ya todo lo visto, buscar relaciones formales y cromáticas dentro de ese encuadre. Y con esto me refiero a pensar composición, a pensar direcciones, niveles de lecturas y contrastes. Los niveles de lectura son fundamentales en este trabajo porque es lo que nos va a permitir después cambiar el recorrido visual. Y estén atentos en ese encuadre que ustedes van a elegir. Piensen que lo narrativo, de alguna manera, si no se toman en cuenta estas cuestiones formales, cuando nosotros pidamos que cambien el recorrido visual, la idea es que la imagen no empiece a desarmarse, que todavía funcione la composición como una totalidad. Entonces, de alguna manera, lo que digo es que se enfoquen en relaciones formales y cromáticas. Cuenten desde ahí más que desde la narrativa. Esto no impide que no haya elementos icónicos, o sea, elementos reconocibles, ¿sí? Nosotros tenemos un trabajo de un primer cuatrimestre que estaría buenísimo que lo apliquen en el momento de trabajar este encuadre. Lo nuevo que van a tener va a ser que el encuadre va a ser a color. Y otra cosa que estuvimos ajustando es que este encuadre va a estar reencuadrado, ¿sí? El de la toma fotográfica, que va a tener un determinado formato, va a tener que estar reencuadrado en un formato A4. Eso sería el encuadre de la toma fotográfica que ustedes deberían estar buscando. Está bueno que tenga variedad de tintes, tonos, cromas o como quieran nombrarlos, y que tenga variedad también de intensidades lumínicas y cromáticas. Si lo quieren, de valor, y de saturación si pensamos en los sólidos. Bueno, al encuadre ese que ustedes eligen trabajar y que ya lo reencuadrado en un A4, le van a hacer un análisis como el que estamos acostumbrados ya a hacer, que tiene que ver con el ubicar la pregnancia, esquema estructural y niveles de lectura y recorrido visual, en donde lo que quiero aclarar, que es muy importante, que marquen las jerarquías. ¿Por qué? Porque al marcar las jerarquías en el esquema estructural, de alguna manera es lo que probablemente se modifique cuando ustedes cambien el recorrido visual. Entonces, van a estar haciendo el análisis del esquema estructural, recorrido visual y pregnancia. Por otro lado, van a hacer una lámina síntesis cruzando el mapeo con el esquema estructural, como lo estuvieron haciendo en el trabajo de monocromía, y eso les va a dar una síntesis formal, que es a donde ustedes deberán aplicar el color. Por otro lado, algo nuevo que les vamos a estar pidiendo tiene que ver con esa escala que nosotros le pedíamos de valores o de monocromía, que en este caso no va a ser ni de valores ni de monocromía, o sea, de un mismo tinte, sino que va a ser una escala de los colores que están proponiendo en esa paleta. Esta escala es importante que la piensen
como una síntesis cromática. Si antes hablábamos de una lámina síntesis formal, es importante que la escala también tenga cierta síntesis, que el gotero lo apliquen de alguna manera con criterio, o sea que sepan que algunos colores se van a estar perdiendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con colores planos nuevamente. Y si lo que tenemos que resolver es un gradiente entre el pasaje de un color a otro color o de una intensidad lumínica a otra intensidad lumínica, lo que vamos a estar haciendo es pensar las divisiones de ese pasaje. Hasta ahí el encuadre y el análisis, ¿sí? Después lo que les vamos a estar pidiendo son dos nuevas piezas. La pieza 1 tiene que ver con interpretar y reproducir aplicando el mapeo, ¿sí? La síntesis formal y la síntesis cromática, aplicar esos colores a una pieza digital. En esa deberían estar manteniendo el recorrido, ¿sí? Porque si estamos pensando que lo que tenemos que hacer es interpretar y de alguna manera reproducir la toma fotográfica, se va a mantener el recorrido visual. La pieza nueva, la novedad que tenemos, tiene que ver con la pieza digital que vamos a hacer tratando de modificar el recorrido visual. ¿Cómo es que van a estar modificando el recorrido visual? A partir de enrocar de alguna manera, de distribuir de otra forma los colores de su paleta. ¿Sí? Ustedes lo que van a hacer ahí es, pueden cambiar de posición, ¿sí? De ubicación de esos colores. Ese movimiento lo tienen que hacer con una intención a partir del análisis. Está bueno si el desafío es cambiar la lectura, que empiecen a pensar posibles nuevas lecturas a partir del primer análisis que ustedes hicieron. ¿Para qué? Para no cambiar en forma arbitraria los colores, porque probablemente la pieza sea una nueva imagen, pero corren el riesgo de que la composición de alguna manera se desarme y pierda todo tipo de posibilidad de recorrido. Para eso es importante pensar ideas que tienen que ver con la relatividad del color y con el agrupamiento, ¿sí? Los ejemplos que vimos de Albers, que ustedes lo van a tener en la plataforma, creo que sirve un poco para pensar estas relaciones de vecindad. Lo importante es pensar en la totalidad y no en las partes, no simplemente, bueno, cambio este color arriba o abajo o al costado o al medio, sino que cuando lo cambio voy a estar pensando los colores que rodean a ese color, o sea, la vecindad. ¿Por qué? Porque esos colores lo van a estar afectando de alguna manera, de acuerdo a si tienen algo, si comparten algo o si no comparten algo. Esto que les decía de límites más suaves o más duros, ¿sí? Cercanías entre los colores o lejanía entre los colores. Entonces, si bien puede ser un trabajo que no lleve mucho tiempo el cambiar de ubicación los colores que ustedes ya tienen, la dificultad es en lograr que la pieza no se desarme y proponer una nueva lectura. Una vez que tienen esa nueva pieza digital, lo que van a estar haciendo es un análisis del esquema estructural, probablemente el esquema se va a mantener y lo que cambian son las jerarquías, y marcar el nuevo recorrido visual.
La paleta no la van a tener la escala de colores que utilizaron en esta segunda pieza, no la van a tener que agregar porque es la misma escala que tienen en la pieza 1 y que tienen en el análisis. Bueno, ahí terminé de explicar todo el ejercicio y ahora acepto la lluvia de preguntas que pueden aparecer a partir de acá. Yo tengo una sola pregunta, porque es como algo que me cuesta desde de entrada con el tema del encuadre, es si tenemos que, para este encuadre en particular, si tenemos que mantener la idea anterior de que no haya cosas tan icónicas, por así decirlo, tan reconocibles. Porque, por ejemplo, la foto que mostró de ejemplo Gise, era una cara, básicamente. Entonces yo no sé si ahora podemos trabajar con algo más reconocible o tenemos que seguir esa línea de abstracción que hubo en el primer cuatrimestre. Bien, Sheila, te respondo. Sí, lo que hicimos nosotros en ese momento tuvo que ver con un desafío que es bastante limitante de alguna manera, porque en la medida que vos tengas algún elemento icónico, vas a buscar que no se desarme. ¿Qué pasa? En esos elementos icónicos a veces existen gradientes y en la medida que yo cambio el recorrido visual y asocio de otra manera las relaciones, puede ser que empiece a fragmentarse ese elemento. Y si no, voy a estar atada a defender el elemento icónico más que las relaciones formales y cromáticas. Entonces, ¿pueden trabajar con elementos icónicos? Sí, pueden. Piénsenlos como relaciones formales y cromáticas, la composición. Eso es lo que digo fundamentalmente. Y sepan que en la medida que esos elementos icónicos se reconocen, van a tener la limitante por momentos de no querer cumplir con los objetivos del trabajo en función de no romper la iconicidad de esos elementos. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, si seguís teniendo dudas o si alguien quiere agregar algo más a lo que estoy diciendo. No, a mí me quedó claro, gracias. No, yo quería agregar, Sheila, eso que mostré lo usé como excusa, en realidad, que ya lo teníamos hecho de años anteriores, para mostrar, digamos, cómo logré modular el color de una manera traducida desde el pigmento en lo digital, ¿sí? Y que eso lo hicimos Estela y yo. Con esa imagen trabajamos Estela y yo y era bastante verificable, al menos en mi trabajo, que era muy complicado poder romper la pregnancia tan fuerte del rostro, ¿sí? Pero no es que a los alumnos le dábamos esa imagen de la cara, ¿no? Partían de un lugar similar al que están partiendo ahora. Era eso, agregar, ¿no? Yo lo mostré como excusa que ya estaba hecho para mostrar cómo generar una modulación de color digital armado desde el Illustrator mezclando cian magenta y amarillo. Piensen que ustedes van a trabajar desde la forma y el color y la composición. Cualquier situación icónica o figurativa o bla, lo que hace es generar una tensión en el ojo y una competencia que no deberían tener en sus piezas. Sí, por ahí llegar más a la síntesis de esas formas les puede ayudar también después, como dijo Estela. Acá estaban preguntando también si no tenían mucho color en la casa, cómo sacaban la foto. Yo pensaba que podrían llegar a utilizar elementos y componer un poco la imagen para después llevarla a la, digamos, Sí. a la síntesis, ¿no? Pero digamos, la pueden componer. Ahí quiero hacer una aclaración con respecto si hay poco o mucho color en las casas. Yo creo que color hay siempre en todos lados, salvo que sean, no sé, que vivan en blanco y negro. Y así todo, creo, la luz también tiene color, hay luces frías y luces cálidas. Entonces,
de alguna manera, si no estamos viviendo una película, sí estamos muy acostumbrados a ver más desde el valor que desde el color, porque resulta bastante complicado pensar las relaciones cromáticas, pero creo que en todas las casas hay color. Acepto la sugerencia de Mabel, me parece que para el caso también puede funcionar, pero quiero hacer esta aclaración con la ausencia de color o no. Cuando Gise de alguna manera habló de esa desaturación, insistió en la desaturación a partir de los colores y no de los valores de blanco, gris y negro. También Leo, de alguna manera, volvió a insistir en eso, dijo, estén atentos a esos colores innombrables. Y después yo insistí que Albers dice que uno de los grandes problemas del color es que muchas veces no podemos nombrarlos. Eso no significa que no haya color, ¿sí? Pueden ser con mayor o menor intensidad lumínica o cromática, pueden estar llegando prácticamente a esas situaciones ideales de blanco y negro, digo ideales porque difícilmente lleguemos al blanco o al negro, y ahí nos movemos en los grises, neutros o tierras, en donde también quiero hacer una aclaración, que yo lo mencioné a Klee como contemporáneo de Albers en la Bauhaus y docente, y que también había hecho una teoría del color, y como él es pintor, incorpora esta noción del gris medio, producto de todos los colores, que puede ser este color neutro, innombrable, que es producto de la mezcla de todos los colores. Entonces, bueno, quería como hacer esa aclaración porque me parece importante sacarlos de pensar el color solo desde el círculo cromático o solo desde los sólidos cromáticos y pensarlo como estamos acostumbrados a verlo todos los días, y que esos colores neutros que nos cuestan nombrar, pienso recién cuando estaba en los ejemplos de Albert, que yo tampoco podía nombrar los colores que ustedes veían en la pantalla, son los más ricos como para la relatividad del color, son los que más fácilmente cambian su identidad de alguna manera y se acoplan a los colores cercanos a su vecindad. Así que eso como una observación a tomar en cuenta, y que nosotros estamos pensando el color como lo vemos habitualmente y no en una situación ideal, ¿sí? La situación de los sólidos y de los sistemas cromáticos clasificatorios son situaciones ideales. Después, bueno, lo que dice Mabel como solución está todo bien, pueden hacerlo. Quería ahí sugerir con esto que dijo Mabel, ¿no? De que un poco también pueden componer esa escena de color, ese encuadre de color. Color, como dijo Estela, y en todas las casas, no solo son las paredes. Hay cosas, hay objetos, hay telas, no sé. Traten ustedes también un poco, si no se les cae una ficha de dónde encuadrar para encontrar color, agreguen o compongan también, si es necesario. Claro. Sí, porque en la baticueva no sé cuántos colores no se encuentran. En la baticueva de Sheila. En la explicación del ejercicio, cuando hablé del encuadre, dije que busquen distintos tintes en lo posible, tintes, cromas, tonos o el nombre que le quieran dar. Yo voy a hablar de tonos en este momento, alineada un poco con Albers. Busquen distintos
tonos dentro de esas composiciones. Nosotros sugerimos 3, que sean 3 tintes por lo menos, en distintas intensidades lumínicas y cromáticas. Pueden hacerlo con 4 y tal vez sí, y pueden hacerlo con 2 y tal vez sí. Estén atentos que si son 2 y son muy cercanos dentro del círculo cromático, si yo tengo un amarillo y un verde, bueno, se me va a complicar en algún momento diferenciar esos tintes porque se me van a empezar a unir en los intermedios. Así que bueno, como búsqueda que tenga 3 tintes, si lo logran, está buenísimo. Si no, no se frenen, no se paralicen y busquen componer ese espacio de alguna manera. Sí, o sea, fíjense que la primera, ahí está, mira cómo puso Gise. El tema es que el camino, la primera parte alguien puso ahí, uy, son un montón de cosas. La primera parte es prácticamente les tiene que salir así, porque es lo que ya hicieron, ¿no? Hasta el mapeo y la lámina síntesis y el análisis estructural, todo eso ya está. O sea, lo más complicado por ahí es sacar la foto. A partir de ahí incluso pueden hacer un subencuadre dentro de la foto si encuentran partes interesantes. Y después de ahí el resto es traspasar los cromos y definir la escala para poder pasarlo a lo digital en valores planos, digamos. Y después lo otro es mover los tintes del lugar en la segunda pieza. Quiero decir, no es tan difícil, por ahí queda difícil como lo estamos contando, pero en realidad los movimientos prácticamente ya muchos ya los hicieron, ¿no? Por lo que estuvimos hablando. Sí, cuando hicieron la monocromía llegaron a toda la primera parte del encuadre, del análisis, con la cuestión del mapeo, trabajaron también con la escala. O sea, cuando hicieron la monocromía estuvieron bastante cerca. Entiendo que esto tiene mayor complejidad, estamos en un segundo cuatrimestre en donde van a tener que aplicar un poco esto. Lo que vieron en el primer cuatrimestre les va a resultar más fácil, creo yo, les va a llevar menos tiempo, porque ya lo tienen de alguna manera incorporado, para que después se enfoquen, piensen que hasta la primer pieza digital, en realidad la primer pieza es una traducción o una reinterpretación del encuadre de la toma fotográfica. Ahí simplemente es amigarse con el programa y lograr esa síntesis cromática como para después no enloquecer. Cuanto menos cantidad tengo de colores en esa síntesis cromática, bueno, después me va a costar menos también hacer el segundo ejercicio en donde tengo que cambiar lectura. No sé, pienso, si yo tengo en mi escala 10 colores o 7 colores, bueno, va a ser más fácil de moverlos que si yo tengo 20 colores. Entonces, el tiempo que les tiene que llevar pensar la síntesis cromática es importante y tómense ese tiempito para después no perder mucho tiempo y perderse cuando tengan que hacer la segunda pieza en donde cambian recorrido visual. Acá preguntan si se puede sacar la foto de día o de noche. No sé qué contestar. Yo creo que de noche con luz por lo menos. Como quieran, en realidad estaría bueno que saquen, que no se queden con la primera imagen que saquen, que si tienen un rincón, que si tienen una composición que ustedes proponen y tienen la posibilidad de probar con distintos tipos de luces, artificial y natural, que lo hagan antes de largarse a hacer el ejercicio, que puedan elegir en definitiva el encuadre y que sepan que una misma composición, de acuerdo al tipo de luz que incide sobre esa composición, sobre esas superficies, va a estar cambiando. Entonces,
tómense un tiempito para el encuadre, para el análisis, para probar de alguna manera ahí y después poder trabajar mejor. Sí, para probar las luces, ¿no? Porque hay una cuestión también de la incidencia de la luz, no va a ser lo mismo si sacan de día que si sacan con una luz artificial de tipo frío que viene de arriba, ¿no? O que viene direccionada, porque eso va a proyectar también sombras. O reflejo. Prueben esas cosas, ¿no? Digamos que Claro. el color va a siempre cambiar, porque el color es luz, el color va a depender de cómo incide esa luz y qué tipo de luz sea. O sea, eso no lo dejen librado al azar, ¿no? Es que solamente tienen que disparar y listo, ¿no? Controlen esas condiciones lumínicas, de dónde viene la luz, y si es una luz de día, si es una luz artificial difusa, o si está direccionada, porque van a obtener distintos resultados. Una sola cosita nomás. Ese, Tengan en cuenta que encuadrar, realizar una foto, ya es componer. Las decisiones cromáticas que tomen sobre ese encuadre ya están componiendo desde ahí. Así que tómenlo también como un acto de creación, no solo como algo accidental que aparece por ahí. Sí, vuelvan a ver Una close-up. planeta y un encuadre que es una composición. Vuelvan a ver close-up, que está buena esa para ver el tema de esta profundidad en la toma, ¿no? De vuelta. quería decir que respecto a la luz natural o artificial, es la primera experiencia que van a tener con respecto a la relatividad del color y van a entender por qué no queremos tomar en cuenta el color ideal. Recién cuando allí se mostraba la macetita, una maceta y una taza violeta, por ejemplo, bueno, pensar un poco la relatividad del color, que esos colores que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla van a ser distintos de acuerdo a la luz que va a estar incidiendo sobre esos colores. Entonces, decir de qué color está hecha esa maceta, bueno, es como complicado de alguna manera y podemos tal vez decirlo, pero lo importante es cómo la vemos, más que cómo está hecho. Y desde ahí pensar la relatividad del color. Bueno, no sé si hay más preguntas. Más? Es verdad lo que dice Leo, que hay que sacar muchas fotos, saquen bastante y elijan, ¿no? Eso es lo importante, porque por ahí como a veces uno saca una, o sea, nosotros ponemos una para que ustedes también tengan material para seleccionar. ¿Sí? Hola, yo tengo una consulta. El recuadro en sí tiene que ser tamaño A4, no el tamaño que veníamos trabajando antes sobre una A4, sino el tamaño total, una A4, el encuadre. El encuadre tiene que ser tamaño A4. Nosotros estábamos trabajando en otra proporción, en otro formato. Eso nos trajo inconvenientes en el momento de pensar las puestas. Entonces ahora volvimos de alguna manera a mantener el formato que teníamos en la presencialidad, que tiene que ver con el A4, que ustedes lo pueden proponer ahí. Lo que tienen que saber que van a tener que reencuadrar, que son dos proporciones diferentes, la de la toma fotográfica y la del A4, que entonces en la toma tomen en cuenta esto como para darle aire a esa toma y poder encuadrar de alguna manera y saber que van a perder cierta información en ese reencuadre. Bien, ¿y tiene algún, o sea, puede ser apaisada o vertical o hay una posición en especial, digamos, por consigna? Por consigna no hay. No hay. Okay. Estas malas verticales. Por consigna no hay, manéjense. No. Piensen que cuanto más abstracta es la imagen, se vuelve más difícil
el decidir horizontal o vertical, cuando hay una cuestión icónica, es que automáticamente ni siquiera nos preguntamos estas cuestiones, sino que automáticamente las ponemos en el formato que están. Piénsenlas como composiciones y después no anden cambiándolas. O sea, si ustedes las piensan en forma vertical, mantengan ese pensamiento. Si las piensan en forma paisada, también. Sí, No recién anden algo ya en la toma, en el momento de la toma, yo creo que ya tienen por ahí que tomar la decisión. Sí. Con Ahí la palabra. tienen que tomar, sí. En la Perfecto. toma Eso, la ahí, tienen que ahí. tomar la decisión. Ah. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, las piezas las tienen que subir después al Padlet de cada equipo que ya está presentado en la página, ¿sí? Quería decir que no se asusten, que no se paralicen y que traten de hacer todo el trabajo, que lo vamos a estar viendo después, y que, bueno, como hayan interpretado, lo hagan, Sí. y después viene la corrección más tranquilizante, más tranquilizadora, ¿no? De alguna manera. Sí, cualquier duda respecto a la digital, o nos escriben a mí o a Leo, dependiendo en qué comisión estén, pero no se queden con las dudas, ¿sí? Si tienen, no sé cómo hacer el color en Illustrator, no sé, lo que sea, Claro. escríbanos a mí o a Leo, dependiendo de la comisión que estén. Obviamente. Siempre el mail abierto. Yo sábado a las 5 de la mañana les contesto todo. Ahí me sumo, digo, sin trabajar el color digital, está abierto dentro, los venimos siguiendo a cada uno de los estudiantes, los docentes, nos pueden consultar lo que necesiten, ¿eh? Si es muy específico, yo me puedo referir a Gisela o Omar, pero de todas formas estamos atentos a la consulta necesaria. Muy lindo el gatito de Belén Venturini. Nos saludamos al gatito. Ay, no lo veo. Pilar, Está jugando con un gatito que lo ve y Gisela. en mi foto, que Gracias. sí, como los muñecos. Ay, Pilar, no entiendo la pregunta. Acá está preguntando una cosa. No, Pilar, macetas no. No Macetas no, macetas, no claro. manos, no cabezas, no ojos, no letras. Nada que se No. pueda leer ni. Direcciones, formas, Claro, piensen en abstracto, ¿sí? Una sí, pregunta. no, contraste. si van a usar una maceta, pueden usarla, pero que no se vea que es una maceta. Claro, que se pierda la esencia del objeto. Ahí está. A ver, la pongo. Y los niveles de Ahí está, lectura. ahí está. Ahí dejó de ser, no sé, una maceta en ese encuadre. Claro. Volviendo a fase 1. Hace uno. Igual sí creo, perdón, porque Bien, me Laila, agarró bien. me agarró la duda ahora por lo que dijo Pilar, porque en realidad ella ahí está diciendo no, pero hablaba de los colores. Creo que se refiere a si los colores tienen que ser todos de la misma familia o podemos usar No, colores. los colores son los tintes. Vos estás hablando de los tintes, más que, ¿no? Tintes o tres tonos. Y si son demasiado parecidos va a dificultar. Si vos tenés Claro. un verde indefinible, ese límite no es preciso. Así que aunque sean desaturados, aunque sean colores de difícil nombre, traten de diferenciar tres tintes en la toma. Tres tintes o tres tonos de acuerdo a la traducción de Álvaro, ¿no? Claro. Traten de que los tintes sean más bien distanciados para que les ayude. Ya, yo tengo una pregunta con respecto a la foto. Sí. Sin intervenir como trabajamos en el cuatrimestre pasado, ¿cierto? O sea, trabajamos con la foto que sacamos sin pasarla por Photoshop, qué sé yo. No, la idea es no estar perdiendo el tiempo ahí, decidan desde la toma, de alguna manera, el encuadre, un poco lo que decía Gaby, que uno cuando hace una toma ya está componiendo, ustedes ya tienen un ojo de alguna manera adiestrado en el primer cuatrimestre, en esta idea de encuadrar y de buscar composición y de buscar direcciones y de buscar niveles de lectura, en donde lo van a estar haciendo directamente de la toma. ¿Por qué? Porque el tiempo después nosotros lo necesitamos en la producción de las piezas digitales.
Igual, ¿sí? dice Estelina, vas a estar interviniendo, Bárbara, en el momento que haces la pieza síntesis. Vas a tomar decisiones formales Claro, y vas claro, ahí está. sobre los límites, así que vas a estar interviniendo. No en la toma directamente, pero hacer la pieza síntesis es una forma de intervención bien potente sobre este. Claro. Sí, con el esquema estructural. Con el esquema estructural, exacto. Y incluso con la transformación en distintos tipos de gradiente, alguna parte que vos Ahí quieras recuerden cambiar. lo que hicieron para monocromía, recuerden lo que hicieron Claro, para claro. monocromía, ¿no? Que generaron una pieza síntesis. ¿Está más o menos? Sí, quería decir que esa pieza síntesis es más en relación al esquema estructural que al mapeo. Estén atentos a eso, en la forma de procesar la imagen de alguna manera, Está bien. que tomen en cuenta. Es decir, más que el mapeo va a ser decisiones formales, por decirlo de una forma muy sintética, van a estar geometrizando la forma de algún modo. Sí. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, lindo. Me perdí toda la clase. Llegué al La final. podés mirar ahora, Ah, si no tenés nada que hacer, sí. María, ¿Qué es eso, Adrián? La voy a ver, la voy a ver. Ay, qué color. Está mostrando color. Adrián. Ah, qué Son lindo. dos pájaros. Qué lindo. Hermoso eso, ¿eh? Eso ya es poesía, Adrián. Es Es poesía. es una balanza boliviana, una balanza aymara, Mira vos, que la definen los pájaros. mira vos. Parece Qué qué lindo. lindo que está. Un diálogo entre dos pájaros. Qué lindo. Ay, qué bueno, qué bueno. Bien, bien. No, Muy los quería, interesante. no, quería integrarlos para saludarlos. porque ¿Ah? si no- Bueno, ok. Bueno, Bueno, ya está, me parece. está, sí, está todo claro y no tienen más preguntas. Está todo subido en la página, en la campus. Así que tienen las imágenes de la charla, tienen, no Eso sé, es buenísimo, eso es siguen buenísimo. mandando color ahí, Ese, Adri. Adrián, contá brevemente, porque ese es un trabajo. Uy, ¿ese dónde es? ¿México? No, este es un teatro peruano de la muerte. Ah, mira, aparecían los muertitos de Sí, México. tiene mucho que ver con la tradición de San la Muerte latinoamericana. Mira vos. Se llama una cajita teatral, se convierte en eso, Ah, mira. pero cuando se abre, cada una de las piezas que está ahí adentro están hechas con pan y pintadas. Ah, mira vos, sí, amiga de pan, sí, mira vos. Con migas de pan. Y tiene que ver con todo un culto a la falta de alimento, pero también con todo un trabajo del teatro de la muerte. Bueno, ahí te mandan un corazoncito, Adrián. Se lo muestro porque ves que tiene una cantidad de cromaticidad muy curiosa esto, y está en la escena cotidiana acompañando. Ahora les muestro uno más antes de que se vayan, que les va a divertir. Ahora el que nos mostraste el otro día. Tenemos toda la exhibición de arte de la casa de Adrián, buenísimo. Qué bueno el museo Calvi. El de la Museo nivelación, Calvi, no. exacto. No. Este es mi amigo el lagarto. Oh, Este viene de la Amazonía paraguaya del Brasil, está hecho con una sola pieza de madera, y fíjense, está pintado con color vegetal. ¿te dejaron pasar con eso en la aduana? No tengo ni idea si me llegó a mí todavía, pero me dejaron pasar. Tiene una cola muy larga que no termina nunca. Qué lindo que está. Sí, Qué bueno. no, quería mostrarles que a veces en la escena cotidiana hay muchos más colores que los que uno se imagina en el gris o el blanco de los escenarios. Sí, exacto. Por ahí es un detalle, un encuadre de algún sector o algo. También tienen que buscar los niveles de lectura y esas cosas, ¿no? Omando, Sí, ¿querés mostrar algo? cosas. Adrián sube, baja. Bueno,
¿Todo ok? Entonces está todo más o menos claro, está todo en la página, como dijimos. No se olviden que está la exposición de Albers virtual. El Vengador enmascarado, qué onda. Está la exposición de la biblioteca hasta el 18 de diciembre de Albers. ¿Eso lo avisaste? No, me olvidé. Bueno, está en la página el aviso, está subido a Facebook también, pero pueden entrar y por ahí también hay más cosas, ¿no? Sí, recién entré en la web de la biblioteca FADU está. Ahí apenas buenísimo. entran Está, a la web de la genial. biblioteca, tienen la muestra virtual y tienen textos también. Exacto, ¿Y genial. eso? Entonces. Otro objeto más. Y este es un Albers mapuche. Bueno. Vino a saludarlos antes del fin de la jornada. Saludos entonces. Okay. Marí. Bueno, genial, chicos. Nos vemos el martes entonces. Buena semana y si quedó algunas dudas de todo lo que hicimos. Dale, buenas noches. Escúchame, las notas están subidas, después cada docente les mandó un audio o le van a devolver la próxima semana, pero para que se queden tranquilos ya tienen las notas en el aula. ¿sí? Queda grabada la clase de hoy. Queda grabada y la vamos a subir entonces. Si alguno quiere volver a escuchar alguna parte o demás, la vuelven a revisar. Yo quiero escuchar. Un día te llamo a ver si la escuchaste. Sí, la voy a escuchar porque me gustó la primera parte que me perdí, que estuve ahí en nivel 2. Estuvo muy lindo 2 también. Te cantemos y bueno, seguimos.